Bueno, ahora vamos a desarrollar el ejercicio 2 del módulo 7, que son de las leyes de Kirchhoff. Y pues es un ejercicio simple, básico, pero que va a ayudar a entender un poco la aplicación de los conceptos, ¿ya? Entonces, la primera parte me dice que planteé las ecuaciones que me ayudan a encontrar las corrientes en el circuito. Esa ecuación yo la determino por medio de las leyes de Kirchhoff, ¿ya? Y usted me ha dicho que la primera ley de Kirchhoff, o la que me ayuda a encontrar las primeras ecuaciones para las corrientes, es la ley de nodos. Entonces ustedes me dicen que en este circuito hay solo dos nodos. ¿Por qué dos nodos? Bueno, porque aquí son las bifurcaciones de los conductores, ¿no es cierto? A diferencia de esto, es que es un mismo conductor. Ya que no se confundan, eso no es un nodo. Es un punto, no es un punto cualquiera, pero no es un nodo. Acá sí hay un nodo porque puedo tener tantas corrientes salidas como corrientes de entrada. ¿Ya? Entonces, ¿por qué partíamos diciendo? El método que uno resuelve, que es más físico, más explicativo, ¿ya? Es uno colocar una corriente arbitraria, uno define una corriente arbitraria. Entonces yo decía, por ejemplo, aquí, por este conductor, pasa una corriente en ese sentido. Yo le doy en sentido arbitrario, ¿ya? Y el nombre también. ¿Por qué yo cogí eso? Bueno, me es tentativo porque la fuente me induce una corriente en ese sentido, pero eso no siempre es correcto, ¿ya? Pero no hay casos en que no es correcto. Entonces yo tomo ese sentido. ¿Qué pasa acá? A mí lo que me interesa es lo que ocurre en los nodos. Y acá es donde yo ocupo la ley de nodos. O sea, acá yo por esta parte, llega la corriente I1. ¿Qué puedo tener en las otras dos salidas? ¿O qué puede pasar por acá? Puede haber salidas o entradas también, ¿ya? Por ejemplo, aquí yo tomo que venga otra I2, se llame I2, por aquí, ya por esta fuente, ¿no es cierto? Y con eso yo ya restringo ya el sentido de esta corriente. Si yo tomé estos dos arbitrarios, yo estoy restringiendo el sentido de la corriente aquí. ¿Cuál es el único sentido que podría tomar? Hacia abajo, ¿por qué? No da lo mismo. No, porque tiene que salir una. Ya, tiene que salir por lo menos una, ley de nodos. ¿Ya? No pueden llegar a las tres juntas 6. ¿Ok? Yo dije, bueno, que se junten estas dos, eso fue arbitrario, pero eso ya me restringe qué va a suceder con la tercera, que tiene que salir necesariamente hacia acá, el I3. ¿Ya? I3 es la misma corriente que pasa por este conductor hasta acá, ¿no es cierto? Y I2, yo dije que aquí va entrando, entonces por lo tanto acá tiene que salir. Y el I1 va para allá y también tiene que salir. O sea, usted arbitrariamente escoge al comienzo, pero eso ya empieza a restringir los sentidos en otros puntos. ¿Ya? Y a partir de eso, bueno, puedo escribir una sola ecuación, porque, por ejemplo, en este nodo tengo la siguiente ecuación, que las corrientes salidas, el I3, es igual a las corrientes de entrada. Esa es la ecuación de la ley de nodo, ¿no es cierto? Y las corrientes de entrada es la suma de todas las corrientes que están entrando, ¿no es cierto? I1 más I2. Y tengo la primera ecuación, así de simple. ¿Ya? Entonces, nuevamente repito, uno parte arbitrariamente, pero ya esos sentidos que va marcando y empiezan a restringir los sentidos en otros puntos del circuito. ¿Ya? O sea, si yo dije esto y uno y dos acá, ya me dije que esto va a ser así y esto ya está definido ya. ¿Sí? Segundo, la ley de mallas. Pregunta, ¿cuántas mallas hay en este circuito? Dos. Unánime. Todos dijeron dos. Repito, ¿cuántas mallas hay en este circuito? Tres. Tres. ¿Por cuál más? ¿La unión de los dos? Ya, sí, no puede ser una malla que sería, claro, la interna, con la que uno siempre trabaja, pero también hay una general acá arriba, o sea, no como la más larga, ¿no es cierto? Como decir cuántos rectángulos, no sé. Entonces la ley de mallas, pues la ley de mallas me dice, bueno, toma las mallas las que te acomoden a ti, no le acomoda, las suficientes para poder resolver el problema, porque acá yo tengo tres corrientes, ¿no es cierto? El problema me dice tres corrientes, necesito tres ecuaciones, suficientes. Ya tengo una ecuación, me quedan dos, ¿ya? Entonces, tú dices, te quedan dos ecuaciones más, pero igual puedes escribir otra más, porque uno puede escribir una ecuación por malla. Entonces siempre van a tener información extra, ¿ya? Siempre va a haber una ecuación de más. Tomen siempre las que más la acomoden. Por ejemplo, vamos a trabajar con esta malla, la malla 1, esta de acá, ¿ya? Y la malla 2, de aquí. ¿Sí? Entonces, esto va a ser como muy pedagógico. No, o sea, no pedagógico, bien explicativo. Uno dice, bueno, malla 1, la malla 1, y después toman un punto donde ustedes quieren partir a evaluar la diferencia potencial, ¿ya? Un punto de partida para evaluar la diferencia potencial, por ejemplo ese punto, el punto A, ¿ya? Y
Digo, ya bueno, malla 1, punto A. ¿Y qué sentido le quiero dar? Por ejemplo, voy a dar un sentido, voy a ir recorrer la diferencia potencial en ese sentido antihorario. ¿Ya? Entonces lo que uno empieza a escribir es decir, bueno, voy a escribir toda la caída de potencial o la diferencia de potencial total recorriendo toda esta malla 1, ¿no es cierto? En sentido antihorario, desde el punto A y vuelvo al punto A. ¿Qué me dice la ley de mallas de Kirchhoff? Que la suma de los potenciales en cada dispositivo del circuito, la vuelta completa es igual a 0. ¿Ya? Eso es en la siguiente ecuación. Entonces, aquí donde, bueno, muchos se enredan, pero es súper simple. Parto aquí de diferencia potencial. ¿Qué es lo primero que me encuentro? Con esta fuente, ¿no es cierto? Y esa fuente me está otorgando una diferencia potencial en mi sentido, ¿ya? Se me está acomodando energía. V1, positivo, ¿ya? Después yo sigo por acá pues fíjense que como calculo la diferencia potencial por el mismo sentido de la corriente. ¿La resistencia se opone al paso de la corriente o favorece la corriente? Se opone, ¿no es cierto? Se va a polarizar siempre en contra de la corriente. Siempre se polariza en contra de la corriente. Fíjense, yo partí por acá, menos más, bueno, hago un salto positivo. Después ahora me encuentro con más, menos. Hay una caída de potencial ahí. ¿Sí? ¿Cuánto sería entonces? Sería menos. ¿Menos qué cosa? El potencial ahí. ¿Cómo calcula el potencial en este? Y por R. Ley de Ohm, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto sería I qué? ¿I1? R3. Por R3. Bien. Estamos en la malla 1, tengo que dejar por acá. Me olvidó de lo que está acá. Ya solamente la malla 1. ¿Qué tengo aquí entonces? Bajo por aquí. ¿Y cómo se polariza la resistencia? Más, menos, ¿no es cierto? Hay una caída de potencial, me encuentro con mi hermano. Me cuesta pasar por ahí, ¿no es cierto? Sería un menos I3 por R2. ¿Ya? Completo la vuelta, eso es igual a... a 0. ¿Ya? ¿Fácil? ¿Fácil o no? Digan con confianza. ¿O dicen la contra? Ya. Sin mío, cabrón. En serio. Entonces dicen, bueno, me falta una ecuación más, hagamos la malla 2. Y como ustedes ya saben, dicen que es fácil, van a decir, ya, por ejemplo, tomo este punto, punto B, ¿ya? Y también sentido horario, ya. Sentido horario. Es que, díctenme lo que tengo las ecuaciones, o sea, la suma de los potenciales. B2. B2, ¿positivo o negativo? Positivo. Ya. Después, Menos. ¿menos qué? Y 2 Y 2 por R1. por R1. Ya. Menos 2. ¿Y 3 por R2? Sí. Igual a... Ay, me falta No, uno. uno más. Bien, ya. Menos. Menos y 3 por R2. Y 2. Y 2. Y 2. Y 2. Y 2 por R1. Cuidado. Que aquí parece. Ya. Oye, sí, igual es eso. ¿Sí? ¿Queda claro, no? Ya. Muy simple. Y eso son la ley de Kirchhoff. Eso es todo. Y siempre en las pruebas, como extra... a lo más una prueba puede ser sin 3 mallas. Ya, siempre piensen que los circuitos pueden reducir la resistencia, buscar lo más simple posible y siempre hay que dar algo así. ¿Ya? A mí lo que me interesa, esto que se vio de ayudantía, ya después de hacer un video de ejercicio de pauta más difíciles, es que entiendan los conceptos, ya el procedimiento, que es lo que la ley de Nova, la ley de mallas, ya conservación de energía, suma potencial igual 0, a lo largo de una malla cerrada, cómo escribo bien las corrientes, ya. Acuérdense que uno parte arbitrariamente y después empieza a desarrollar. Aquí en este problema no le dimos valor a la resistencia, va a ser pura álgebra. Pues si le diéramos valores, podría decir, al resolver este sistema de ecuaciones, estas 3 ecuaciones, me puede dar alguna corriente negativa. Si le doy una corriente negativa, la prueba se pone I1 igual a menos 5 amperes, por ejemplo. ¿Ya? ¿Y qué hago en el menos ahí? ¿Qué significa eso? Que la corriente como ustedes la asignaron está al revés, pero no quiere decir que esté malo. ¿Ya? Ustedes colocaron el I1 ahí y después dice I1 igual a menos 5 amperes, bueno, está al revés, pero hasta ahí queda. Ya eso ya es la respuesta válida. ¿Sí? ¿Alguna duda? Ya, esa es la parte A. Y... que son las ecuaciones, ¿no es cierto? Voy a borrar esta parte. ¿Copiaron? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Preguntas? No.
La parte B, me dicen la potencia suministrada por cada fuente, ¿no es cierto? Me están preguntando por la potencia suministrada por V1, ¿ya? Y la potencia suministrada por V2. ¿Sí? Entonces ustedes han visto la primera parte, como la parte teórica, es que la potencia suministrada, para calcular la potencia suministrada, veamos la de V1, yo necesitaba ¿qué cosa? ¿Qué información? ¿A qué era igual la potencia suministrada? Corriente por Ya, ¿qué corriente? la que pasa por la fuente. Ya, la de V1. ¿Cuál es? La de V1. I1, ¿no es cierto? Sería I1. Ya. I1 por, No. ¿no es cierto? Por V1. Acuérdense que V1 es con un valor conocido. I1 tengo que despejarlo según los valores que me dan, ¿no es cierto? ¿Qué valor tiene I1? Bueno, tendrían que resolver el sistema de ecuaciones. Eso lo vamos a dejar fuera acá porque si no sería muy largo el video, ¿ya? Ustedes lo van a resolver y yo le voy a dar el resultado y lo compramos porque queda muy grande, ¿ya? I1 al resolver el sistema es igual a V1 por R1 más R2 más V1 menos V2 por R2, ¿ya? Sobre R4 por... Ahí ustedes lo revisan después, me comentan cómo les fue, seguramente les fue más mejor que ellos, ¿ya? Entonces, tan simple la potencia como multiplicar la corriente, esto es, ¿qué unidad se mide la corriente? Ya lo había dicho, en amperes, ¿ya? Y el ampere por la diferencia potencial entre estos volt, y esto me da la potencia suministrada watts. ¿Ya? Se entiende muy bien lo que es la potencia. La prueba del semestre pasado hubo un error en la pregunta y que implicó que si alguien hubiese sabido bien, no sé, se podría responder, ¿ya? Pero era como un poco raro, sí, el profesor había equivocado, ¿ya? Pero esa equivocación confundió mucho porque nadie cachaba lo que es un watt, ¿ya? A ver, ¿cuál? Ya. Y me preguntan también la potencia suministrada por V2, que es igual a, ya la corriente, ¿no es cierto? I2 por V2, ¿ya? E I2, ustedes resolviendo las ecuaciones, van a comprobar si les da lo siguiente, que sería no tengo más que V2 por R2 más R3 menos V1 por R2 sobre R1 más R4 por R2 más R3 más R2 por R3. ¿Ya? ¿Ok? ¿Se acuerdan que, bueno, acá podemos ver que I3 es igual a I1 más I2? Tienen un denominador común, así que siempre suma de esos dos, ¿ya? Estos valores los encuentran según la ecuación en la parte A, y ahí es tan simple como escribir nomás la potencia. Es agregar el V1 a esta ecuación, ¿no es cierto? Y acá el V2. ¿Sí? ¿Queda claro, no? Muy simple. Y lo último es... Voy a borrar acá mejor porque sigo buscando aquí mismo. ¿Puedo borrar? Voy a copiar eso, después que lo hagan. Supongo que lo van a resolver. Pues mientras que copian algunos, voy a... ¿Alguien conoce otro método para resolver esto? Así como más rápido. ¿Sí? Sí, sí, ya. Ustedes pueden buscar en YouTube, hay muchas técnicas que van a pillar. No se enreden con el tema de los signos. Hay gente que da vuelta y dice, bueno, cuando aparezca acá le pongo un menos y le puso un más, ¿ya? Da lo mismo, o sea, si hacen esa convención bien en todo el circuito, está bien, porque la ley de Maya es igual a 0, puedo multiplicar por menos, es como multiplicar por menos 1 la ecuación. Eso es, ¿ya? No hay problema. Si empiezan a combinar las convenciones, ahí no, está todo mal, ¿ya? ¿Puedo borrar ahora sí? Sí. Ya. Y terminamos con el
la parte C. La parte C me preguntan por la potencia disipada por R2. ¿Sí? Entonces aquí era igual a esa potencia, la potencia disipada. Corriente cuadrada. ¿No es cierto? Porque la misma ecuación anterior, la del PIB, o sea la ley de Ohm, y queda la corriente al cuadrado, ¿no es cierto? Por la resistencia, ¿no es cierto? En este caso la resistencia era 2. ¿Qué corriente al cuadrado? Para R2. Y 3. Y 3, ya. Y ustedes resolviendo la ecuación, o tan simple al sumar, acuérdense que la primera ecuación, que era I3 igual a I1 más I2, suman las que yo les di recién, le diría lo siguiente. Prefiero que uno no, en otras ayudantías pasadas uno perdía mucho tiempo resolviendo los sistemas de ecuaciones y no se avanzaba nada. Entonces, lo importante acá, igual que todo el problema eléctrico son similares, como que uno, la física es plantear las ecuaciones, que son dos pasos, decía una línea, y el siguiente es resolver la matemática, ¿ya? Entonces, se reemplaza ahí nomás la expresión y tengo la potencia disipada, ¿ya? Por la resistencia 2. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Ya? La parte más importante era el escrito de las ecuaciones de Kirchhoff. ¿Dudas con eso? No.